Hola chicos y chicas, que estén teniendo un bonito día. Vamos a continuar con la clase de comunicación y lenguaje. Primero voy a explicarles un poco más sobre las actividades que tienen que realizar para que no tengan dudas y puedan entregarlo sin ningún inconveniente. Nuestro tema es la literatura modernista. Este tipo de literatura nos indica que se dio como más o menos en el siglo XIX, ¿no? Estamos viendo algo de historia, algo acerca de diferentes movimientos que surgió en la literatura desde muchísimos años atrás. Entre las actividades que van a hacer con este tema es realizar una línea de tiempo de acuerdo a los diferentes momentos de la época modernista. Diferentes fechas, diferentes momentos que se vivieron dentro de esta época. Si no encuentran fechas ahí, pero ustedes encuentran un tema, coloquen solo el tema sin necesidad de poner la fecha. Pero también tenemos algunos autores y que ahí ustedes pueden ver el orden en que se siguió. Pueden guiarse también de esos autores modernistas y escribir las diferentes características que vayan encontrando. Esa es la actividad 1 en cuanto a la línea de tiempo. La actividad 2 es la hoja de actividades. Esa no la trabajan todavía, pueden leerlo, pero lo trabajaremos el día viernes por medio de Zoom. Estén puntualmente para que podamos trabajarlo sin inconvenientes. Ahora, vamos a continuar con el tema del modernismo. Y como lo explicábamos anteriormente, esta época del modernismo nos indican que surgió con Rubén Darío, que es un escritor nicaragüense que fue el que dio inicio con este tipo de literatura. Pero en ellas también no solo está él, sino hay varios que estuvieron antes de él y después de Rubén Darío. A Rubén Darío se le conoció o se le conoce como el precursor del modernismo. También se le conoce como que el que dio el fin al modernismo. Eso es debido a que él se dedicó mucho, creó diferentes obras, diferentes poemas, poemarios en la que él escribía lo que sentía, lo que percibía en los diferentes países, en los diferentes acontecimientos que él estuvo. Bien, ahora pasemos a la siguiente página donde están los modernistas. Los modernistas son conocidos como autores que contribuyeron con este tipo de literatura. Nos dice que hay un amplio número de escritores nacionales quienes compusieron en prosa y en poesía este tipo de literatura. Aquí nos nombran algunos también, algunos escritores argentinos como Leopoldo Luganos, Enrique Larreta, el chileno Carlos Peosa, el uruguayo Julio Herrera y Racing, los colombianos José Asunción Silva y Guillermo Valencia Castillo, los cubanos José Martí y Luián de la Casa. Pues si nos damos cuenta, hay un listado algo extenso sobre estos autores. Ahora, antes de pasar con el listado, yo sé que ustedes ven ahí un listado que está resaltado el nombre de cada autor, José Asunción Silva, y ahí está el listado. Antes de pasar con ellos, pasemos del lado derecho, donde encontramos las características
del modernismo, de este tipo de literatura modernista. Vamos a ir viendo las características de este tipo de literatura para que ustedes también se vayan familiarizando más con este tipo de literatura y que lo puedan ir relacionando con las diferentes obras que estos autores hicieron. Bien, entre las características encontramos la modernidad. Si nos damos cuenta, este modernismo, ¿por qué será? Pues nos dice que se relaciona con la modernidad. La modernidad es el tema que nombró al género. Implica estar al día con los avances de la ciencia y la cultura. Esta literatura modernista nos indica que hay que estar al pendientes, que si hay cambios en tecnología, hay cambios en cultura, pues hay que escribir de esa época, hay que escribir de esa cultura. No escribir como que de épocas pasadas, no, sino que estar al pendiente de los nuevos temas, de los nuevos cambios en la tecnología, en informática, en la cultura. Nos habla de un cambio de mentes de forma constante. Luego tenemos también el esteticismo, se refleja en el aspecto formal de la literatura, utiliza lenguaje elegante y rebuscado. Esta característica nos habla de la estética, de esta estética que se debe reflejar. Nos indica que hay que utilizar un lenguaje elegante. ¿Por qué? Porque normalmente esta literatura modernista se enfoca en crear poemas, versos, poesías, por lo que el lenguaje debe ser elegante, debe ser llamativo. Nosotros sabemos que un poema pues debe reflejar mucho sentimiento, mucho amor, podemos decir. Es por ello que debe ser elegante. Luego tenemos el deseo de inventar y explorar nuevos aspectos, países, idiomas, culturas. También nos indica que estos tipos de poemas debe de haber un deseo del descubrir, no hablar solo de lo mismo, sino hay que tener diferentes conocimientos de culturas, países y otro tipo de conocimientos para ir como que actualizando los diferentes poemas que se escriban. Luego tenemos la conciencia del uso del lenguaje, por lo cual crea y renueva recursos expresivos y la versificación que se llena de ritmos originales y efectos musicales. La conciencia del uso del lenguaje. Hay que darle conciencia en entonación, ritmo, debe haber fluidez en lo que nosotros o en lo que se escribió en esa época. Nos indica que también algunos le colocaron música a estos poemas. Está el asombro y el misterio ante la complejidad de la vida, el destino, el dolor, los temores, lo extraño y lo exótico. Pues generalmente, como bien sabemos, estos tipos de autores se enfocaron en escribir diferentes poemas, versos, prosas, poesías, por lo que y nos indica que se debe variar. Debe mostrar dolor, temor, lo extraño. No solo es romance, no solo es amor, sino que tenía que tener como que diferentes puntos de vista para poder ir representando estas diferentes obras. Luego está la creación y descripción de imágenes sugestivas, bellas, coloridas y sensoriales. Las imágenes también aquí juegan un elemento importante porque sabemos que el modernismo es simbolismo.
Que, por ejemplo, si yo hago esto, ustedes, yo creo que ustedes lo representan mejor, como que hacer un corazón con las manos, que más o menos es de esta manera, o ustedes lo pueden hacer. Entonces, para muchos eso representa amor, o eso representa el romance, o se hacen como que alguna palomita. Bueno, eso es paz, porque es un símbolo que les representa algo. Y ahí tenemos los ejemplos. Ahora pasemos con los diferentes autores, que el primero es José Asunción Silva, en los años de 1865 y 1896. Es un poeta considerado precursor del modernismo, junto a José Martí y Julián del Casal. Su obra se caracteriza por su refinamiento. Aquí está el autor que fue el precursor, mas no fue el que la desarrolló completamente. Está Manuel Gutiérrez Nájera en el año 1858 y 1895. Sus versos presentan la musicalidad y el cuidado de la métrica propios del paraniacianismo y del simbolismo. Está Amado Nervo, 1870 a 1919. Nos dice que inicialmente escribió poesía apegada al estilo modernista, pero luego siguió su propio estilo, cuyo resultado fue una poesía mística de contenido espiritual. Julio Herrera y Racine, 1875-1910, se inició como romántico y luego evolucionó hacia el modernismo de Rubén Darío. Con este autor se advierte el fin del modernismo. Aquí tenemos algunos autores también que fueron trabajando como Rubén Darío lo hizo, ya que él fue el que conservó. Si nos damos cuenta de lo que hemos leído, Rubén Darío fue el único que se mantuvo en el modernista. Algunos iniciaron con el tema del modernismo, luego fueron cambiando y fueron escribiendo a su estilo propio, nos indica. Luego está Leopoldo Luganos, 1874-1938. Luganos fue amigo de Darío, se convirtió en uno de los principales exponentes del movimiento, se caracterizó por el cuidado formal de sus versos. Luego ya llegamos ahora con este autor que sí se enfocó, que sí se dedicó a los temas del modernismo. José Martí, 1853 y 1895, héroe de la independencia de su patria, murió combatiendo por su amada isla. Para Martí, el poeta tiene un compromiso con su patria y con las causas justas. En 1882 publicó Ismailillo, dedicado a su hijo. En su obra en prosa se vio influenciada por el poeta estadounidense Ralph Waldo Emerson. Aquí tenemos a José Martí, que nos indica que él se enfocó y se concentró totalmente en esta literatura modernista, escribiendo poemas a su hijo, escribiendo poemas a su patria, porque él era, de esta manera, él se sentía que estaba representando, estaba defendiendo a su patria como tal, como que lo defendía a capa y espada. Luego está José Juan Tablada, 1871-1945. Fundó la Revista Moderna, importante medio de difusión del modernismo mexicano. Después de un viaje a Japón, introdujo el haikai en la lengua española.
Luego llegamos con el último, que nos dice que él fundó una revista, un periódico sobre el modernismo, en la que obviamente se narraba o lo que se encontraba eran poemas acerca del modernismo. Si nos damos cuenta, estos diferentes autores básicamente se enfocaron en escribir poemas, crear diferentes versos. Algunos se enfocaron en darles rimas, otros en la métrica. La métrica nos indica que es medir. Si mi primer verso fue de 10 sílabas, mi segunda debe ser de 10 o de 11 sílabas. Y de esa manera fueron trabajando con la métrica. Este trabajo que ellos hicieron fue bastante grande. A nosotros tal vez en el momento o ahora que lo estamos leyendo y decimos, bueno, solo escribieron poemas. Pero con trabajar con métrica, con rima, ya lleva un poco más de tiempo. Y no digamos ellos que escribieron diferentes poemas. Todo es de acuerdo a la época en ese momento. Como bien sabemos, el modernismo se debe enfocar en los avances, en los cambios que se dan año con año. Únicamente, chicos, hemos llegado al final. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarme para poder apoyarnos en la siguiente clase. Los espero el día viernes puntualmente para poder continuar con la actividad número 2.